Horacio decía, el célebre escritor romano, que aquellos que toman el mar cambian de cielo pero no de alma. Es decir, aprender de los viajes y aprender del mundo y aprender incluso cuando tú haces tus viajes interiores requiere que hagas alguna tarea. Y resulta que cuando uno piensa en la historia de nuestro país y la historia del mundo y la historia de nosotros, los seres humanos aquí en medio de nuestro berenjenal, los berenjenales que nos tocan, a uno a veces le sirve mirar lo que otros han hecho para afrontar sus momentos difíciles, de tal manera que le sirvan a los de uno. Hay un poeta muy importante de Sarajevo, de Bosnia-Herzegovina, que de hecho murió en el 2002 y le tocó la Segunda Guerra Mundial y le tocó la Guerra de Sarajevo del año 94. Él pasa todo el asedio de Sarajevo allí, sin salir de su casa. A él le toca una cosa tremenda. Su mujer muere en tiempos de guerra. Sus dos hermanas mueren también en medio de la guerra. Y sorprendentemente escribió poemas de amor. Hace 30 horas que las granadas llueven sobre nosotros, desde todas partes. Una de ellas acaba de sobrevolar este poema. Ha sido lanzada de Margovici, donde antes de la guerra cogía margaritas con la mujer que amo. Y habla de esa cotidianidad, que de hecho todos vivimos nuestras historias personales en medio del mundo que nos tocó, que nos tocó en suerte en cierta forma. A mí me encanta mucho una frase que lo puede llevar a pensar a uno de muchas formas, y es que más que testigos somos víctimas de la historia. Otro poema que me parece increíble, es decir, esto lo está escribiendo él en medio de un asedio casi que medieval, de 1300, de casi 1400 días, una época terrible en el cual, como lo sabemos, muchas personas intentaron mantener la normalidad, y una cosa que ocurría era intentar mantener la normalidad en medio de la locura. Este poema también está escrito durante esa época del asedio de Sarajevo. Tantas mujeres y ninguna como tú. En Sarajevo 200.000 mujeres y ninguna tú. En Europa 200 millones de mujeres y ninguna tú. En el mundo 2 billones de mujeres y ninguna tú. Es increíble cómo llega pues en estas épocas, y se parece, fíjate, han pasado 30 años y seguimos en esa misma tarea de construir y de intentar sobrevivir, entre comillas, adaptarnos a nuestro tiempo. Y a veces saboteamos las posibilidades que tenemos para alcanzar esa felicidad. Obviamente esto no es nada fácil. Esos mismos poemas de amor los escribía cuando escribía este poema tan difícil, que se llama La suerte a la manera de Sarajevo. En Sarajevo, en esta primavera de 1992, cualquier cosa es posible. Estás en una cola para comprar el pan y despiertas en el hospital con una pierna amputada. Después, incluso reconoces que has tenido mucha suerte. Es muy sorprendente porque esto forma parte de la experiencia humana. Nosotros también estamos pasando nuestras propias épocas de la historia, y estamos pasando todo lo que ocurre a nuestro alrededor, sobre lo que tenemos un control muy limitado. Me llamó mucho la atención este personaje, Iset Saraylik, porque le toca una época tremenda, le toca vivir Segunda Guerra Mundial, ver todo ese impacto, el hundimiento de Yugoslavia. Sin embargo, los 80, la muerte de Tito, desencadena todas las tensiones que no estaban resueltas. Obviamente hay también temas económicos de por medio, pero indudablemente influye el tema étnico, y ocurre esta cosa completamente terrible del asedio de Sarajevo. Sarajevo es una ciudad bastante pequeña, no es nada grande, y uno circula la ciudad y uno dice, esto debió ser terrible, porque además una cosa muy bonita que tiene es que ves estas casitas en las montañas, muy al lado, está como en una especie de hondonada, como en un quiebre, pero era de allí de donde disparaban, y disparaban de una manera aterradora. Tú dejas caer un obús en una cola para el pan, ya eso no es una guerra, ya eso es genocidio. Y estoy de acuerdo, es terrorismo.
ese tipo, y esas cosas pasaron. El mercado al lado de la catedral se enfrentaba a eso. Entonces, en medio de este escenario aterrador, te encuentras este personaje que además escribió mucho y fue muy interesante, hablando de esta tensión humana. A mí ese tema, la Granada desde el Moscovici, me parece muy interesante. Moscovici me parece muy interesante porque habla como de la cotidianidad de la vida. El amor ocurre allí, ocurre en medio de las tempestades y de los problemas del mundo. Hace 30 horas que llueven granadas sobre nosotros, desde todas partes. Una acaba de sobrevolar este poema. Ha sido lanzada desde Moscovici, donde antes de la guerra cogía margaritas con la mujer que amo. Todas regresan de algún lugar, es otro poema de este personaje. Selja de Regensburg, Sanja de Trieste, Asja de Mallorca, Daniela de Túnez, Nieves de Roma, Mirka de Budapest, Sandra de Luche de Tesepio, Nusa de Kazajstán del mercado, Saga del hospital, Lucy del colegio. Todas regresan de algún lugar, solo tú no regresas. Este personaje estaba escribiendo efectivamente en medio de las tensiones de la existencia. Y la fuerza que tienen los poetas que uno podría llamar los poetas trágicos es precisamente esa tensión y ese recuerdo de cómo traer algo que está pasando de un cierto lugar y traerlo a lo que está ocurriendo en su mundo. Cuando ocurría la guerra de los Balcanes, en Colombia estaba ocurriendo también otro de los recrudecimientos de nuestra guerra. Una cosa que a veces no caemos en cuenta es que nosotros formamos parte de la historia de los países difíciles. Cuando uno habla de Colombia lejos, la gente lo considera, lo coloca dentro del catálogo de los países con guerras extensas, y nosotros vivimos como la ilusión de que eso no está pasando. Y por eso quizá al escuchar estos personajes nos ayuda para entender un poco que la vida continúa, y que esas mujeres que en Sarajevo, en el momento en que no había agua, en que no había luz eléctrica, salían arregladas y se maquillaban para comprar el pan, era como un acto de revolución contra el desbarajuste de todo su mundo, que construir esa tarea de armar, de vivir, de seguir un mundo nuevo, forma parte del modo de manejar mejor las debacles de nuestra época. Un poco también lo que pasa ahora en Ucrania. Cuando estuve en Ucrania, pocas semanas antes de la guerra, estaba terminando la temporada de ópera. Y yo descubrí que era muy barato para nosotros por el cambio de la grivna. Era bastante barato y yo pude ir a la ópera todos los días. Y pude ir al final de la temporada, que fue una adaptación de una obra de un Dante con la ópera de Kiev. Y fue impactante porque para todos los que estaban en el teatro, también para mí, era evidente que los tanques que estaban en el norte iban a entrar e iba a comenzar nuevamente una guerra en Ucrania. Entonces era como la revolución de seguir adelante, de llevar una vida normal, no solamente hacer este maravilloso puesta en escena de un Dante en la ópera de Kiev, sino recordarnos a todos que la siguiente temporada iba a comenzar y se iba a realizar, pasara lo que pasara. A mí me llegó, como estuve yendo a la ópera durante ese tiempo, me llegó la invitación a la temporada de ópera en medio de la invasión rusa. Y nosotros somos compañeros de esa historia. Los seres humanos siempre nos estamos enfrentando al mundo que nos toca y seguimos nuestra cotidianidad con el mundo que nos toca. Forma parte de esa tarea. Esta es una poeta croata, Marija Peavic, que dice, el poema se llama Claro está que hay más pájaros en la ventana. En la primera mitad de la vida, más que todo buscas la manera de abrir la puerta para conquistar el edificio. En la segunda, generalmente solo miras por la ventana, con frecuencia demasiado alta. Mientras tanto, ya se han cerrado todas las puertas, de manera leve e invisible como la carne herida cuando sana. Pronto, ni las cicatrices la van a marcar. Aún quedan pájaros en la ventana, pero ellos no quieren entrar
y tú no puedes salir. Además, ¿quién sabe qué pasará con la ventana? Por eso tranquiliza el corazón que palpitando busca la salida y en los alrededores y mira y mira. Esta es Marija Peavik Mikulian. Nosotros finalmente, más que testigos de la historia, somos sus víctimas. Y así como pasan y se repiten periodos difíciles en tantos países, en el nuestro también ocurre. Y la tarea de seguir de la primera revolución que tenemos que sacar adelante es continuar la normalidad, continuar queriendo, continuar amando, continuar construyendo, continuar pensando un mundo nuevo.